A continuación, para dar inicio a la exposición de esta noche, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es María José Correa. Ella es psicóloga clínica y educacional de la Universidad Central de Chile. Tiene un postítulo y magíster en psicoterapia individual, de pareja y familia, con enfoque constructivista. También es docente y supervisora clínica en el área de psicodiagnóstico infanto-juvenil, además de ser docente en varios cursos y diplomados junto a nosotros en ADIPA. Dicho esto, le damos el pase a María José para que inicie con su presentación. Muchas gracias, querida. Gracias, Mari, por la bienvenida. Hola a todos y a todas. Hoy día, bueno, la idea es participar de este seminario con ustedes, aportar un granito de arena y dejarlos motivados también para que todo lo que es el trabajo con Infanto, con respecto a las pruebas gráficas, sobre todo, que es lo que nos convoca el día de hoy, y porque es un trabajo, es un tema, todavía voy a proyectar ahora, es un tema grande que no dan para una hora, da para mucho más, por eso tenemos este diplomado, ¿no es cierto? Pero tratar de aportarles lo principal que pueda ser de interés para ustedes. ¿Ya? En algún momento yo me voy a tener que levantar, solo me cambio de ubicación, porque después por un tema logístico acá en la casa tengo que trasladarme de mi pieza y me viene mi hijo a comer acá al comedor. Así que si me traslado va a ser solamente por eso en un segundito. Ya, queridos y queridas, vamos a ver qué es lo que significa esto dibujar lo que no se dice, ¿no es cierto? Vamos a partir con una introducción, un poquito acá, déjame ver si no puedo cambiar la diapo. Ahí sí. A ver, las pruebas proyectivas gráficas. Primero recordar algunas cositas que yo sé que algunos, muchos tuvieron que haberlo visto en pregrado. Que recordar que en general los test proyectivos son todos aquellos test que nos permiten acceder al inconsciente del sujeto que los realiza, ¿no es cierto? Son test que están ideados y pensados para que el autor de los mismos pueda proyectar todos sus conflictos inconscientes sin ser consciente de ellos, sin las barreras, es decir, acordémonos, la resistencia, los juicios de valor, la represión, todo lo que es la censura del inconsciente al consciente. Y eso es lo que nos permite tener mucha información muy valiosa para la clínica. Las pruebas proyectivas, que una de ellas son las pruebas gráficas, son muchas. Tenemos, bueno, desde el Rorschach, el PRO, desde relaciones objetales, el CAT y otras más que son temáticas, todo lo que proyectamos a través de la caja de arena, del juego a la hora de juego diagnóstica, todo eso es proyección. Y la proyección, los test gráficos son uno de esos tipos de test proyectivo. Y eso nos da muchísima información. Vamos un poquito a profundizar después por qué. Y su amplio uso en el sector clínico y educacional se debe al hecho de que es un componente lúdico importante en los niños que está implícito en el dibujo y en la pintura. En general, de hecho, yo muchas veces uso los test gráficos como una forma de ganar rapport con el niño, vínculo. Y mato dos pájaros de un tiro ahí, ¿no es cierto? Aprovecho un poco de ver un poco el significado del dibujo. Y por otro lado, como es algo lúdico para ellos, lo pasan bien, expresivo, ¿no es cierto? Les gusta dibujar generalmente, se aprovecha un poco de ellos también, se van soltando, a veces les voy haciendo preguntas mientras dibujan. Entonces eso ayuda, hace mucho más productiva la relación con el psicólogo. Y además que no estipulan un tiempo límite, no tiene tiempo como las pruebas psicométricas, ¿no es cierto? O neuropsicológicas como el BIS y el VICE. Entonces ellos se pueden demorar lo que estimen conveniente. Son pruebas basadas en el uso del papel y el lápiz, por lo cual resulta agradable y económico. Y la idea es que el niño, niña o adolescente diseñe libremente los dibujos que el entrevistador le va a indicar. Esto es un estímulo ambiguo auditivo. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar una indicación auditiva. Dibújame una casa, dibújame una persona bajo la lluvia, dibújame un dibujo libre, por ejemplo. Y eso ellos lo tienen que representar finalmente y ponerlo y plasmarlo en el papel, con todo lo que proyectivamente eso conlleva, ¿no es cierto? De este modo se va produciendo una representación espontánea, fruto de la imaginación que tiene el niño, mezclada con trazas némicas e inconscientes. Acordémonos que lo némico, chiquillo, viene de memoria. Entonces, claro, por un lado traigo toda mi imaginación, pero por otro lado tenemos lo que el niño sabe de lo que es y la memoria de lo que él tiene retenido, lo que es una casa, lo que es un árbol, lo que es una persona. Y todo eso lo plasma en el papel y que trae todos sus conflictos, sentimientos, necesidades, deseos, está todo plasmado ahí, sin las barreras
¿no es cierto?, que nos pone el consciente. Los dibujos, por ende, no son reproducciones, sino que son representaciones de lo más profundo del sujeto, muchas veces desconocido para él mismo. Con los dibujos proyectamos la manera en que nos vemos, el ideal de cómo lo que nos gustaría ser y cómo nos gustaría que nos vieran las demás personas. Muchas veces vamos a ver ahí también que el dibujo, más que hablar solamente de lo que soy y cómo yo me veo ahora, también implica un poquito el deseo de cómo quiero ser vista o visto, ¿ya? En general, vamos a ver, los dibujos también, es importante destacar, chiquillos, antes de meternos un poquito de lleno en algunos indicadores que les voy a poder mostrar hoy día para que se vayan con cierta información importante, son bastante útiles los dibujos en los siguientes casos. En general, pese a que se utiliza hasta en la adultez, en selección de personal, ustedes saben el aspecto clínico también, son muy útiles para evaluar niños, niñas y adolescentes, por lo lúdico que decíamos, porque es algo expresivo, algo que les facilita y se les hace fácil a los niños. Personas de bajo nivel evolutivo, un poco lo mismo con algún tema de madurez incluso, que finalmente no tiene que comprender una pregunta, no tiene que contestar un interrogatorio, una prueba, un inventario de personalidad, sino que solamente dibuja. Y eso es algo súper básico, bien primitivo. Entonces, y se van a tener, y se dan cuenta que no tiene que ver con lo bonito o lo feo del dibujo, no tiene que ver con la calidad del dibujo porque eso no se evalúa. De hecho, es súper importante decírselo a los niños. Yo no estoy evaluando la calidad del dibujo tuyo. Y uno va a ver otro tipo de cosas, así que no te preocupes si te queda bien, mal, no te preocupes por eso. Y personas con dificultades verbales. Si yo tengo un niño, por ejemplo, que tiene mutismo selectivo, por decir algo, pucha, obviamente va a ser súper fácil que él pueda expresar un dibujo dibujando y no a una respuesta que tenga que darme verbalmente, porque yo le hice una pregunta verbal. Entonces ahí uno va eligiendo y sirve para estos casos. Y se puede aplicar en general desde todas las edades, desde que el niño ya es capaz de entender la consigna, que es la instrucción que le damos, y tratar de representar los modelos solicitados. Y eso es aproximadamente a los 3, 4 años. Ya se puede en general interpretar un buen dibujo. Hay manuales para primera infancia y hay manuales para segunda infancia, 6 años para adelante. Porque los niños de 3 a 4 años todavía hacen de repente estos garabatos o estos cefalópodos que de una cabeza salen las patas, ¿no es cierto?, y las manos y solo le hacen ojos. Entonces, hay formatos para poder, me refiero a interpretar mejor un dibujo u otro. Pero ahí uno depende también de lo que quiera buscar y lo donde voy a especializar. Ahora, como les decía, permiten en general traspasar todas estas barreras. Me estoy tratando de correr esto acá. Y el umbral de la conciencia del evaluado, burlando todas estas barreras conscientes que nosotros le ponemos. ¿Llegando a qué? A 3 aspectos. Al inconsciente, o sea, de cualquier persona, niño o adulto, porque la persona no es consciente de sus motivos, de sus deseos, de sus temores y actitudes. Accedemos con los dibujos en la utilidad a la irracionalidad, o sea, ir más allá de lo racional, de los pensamientos juiciosos que yo pueda tener de mí, esto no es racional, no puedo estar aceptando esto de mí, ¿no es cierto? Burlo eso. Y por otra parte, la inadmisibilidad, cuando el niño, adolescente o incluso adulto no está dispuesto a incriminarse o admitir algo negativo sobre sí mismo o sobre sus pensamientos y emociones. Entonces, es inadmisible para mí aceptar esto de mí. Pucha, y esto se va a ver sin ser consciente de ello, entonces él tampoco sabe lo que es bueno o malo, si estoy haciendo algo bueno o malo en este dibujo. A diferencia cuando uno responde test que son mucho más conscientes. ¿Me siguen la diferencia, no es cierto? Ahí veo hartas caritas. Súper. Entonces, indicador, en general, chiquillos, yo siempre les doy algunas indicaciones generales para interpretar los dibujos. Vamos a ver algunos indicadores hoy día, por supuesto. Hay que ver, porque uno lo que vamos a ir viendo, vamos a ver algunos indicadores puntuales, que vamos a ver los formales en esta ocasión, y que muchas veces en los manuales aparecen varias interpretaciones de un mismo indicador. Por ejemplo, cabeza grande, dibujar con cabeza grande. Eso puede indicar, por un lado, que el niño tiende a racionalizar mucho,
puede indicar que el niño tiene un complejo con respecto a su parte racional, porque a lo mejor le va mal o ha repetido de curso, lo han expulsado, por eso le da mucha importancia a la cabeza. O puede también significar, que salen los manuales así, que el niño tiende a racionalizar, o sea, controlar o tiene mucho énfasis en el control de sus emociones, que vamos a ver después que el yo es la cabeza, es el control racional. Entonces a veces uno tiene dos o tres excepciones en una interpretación para un mismo indicador. Y de ahí entonces, ¿de qué dependerá eso? ¿Con cuál me quedo? Dependerá el contexto clínico, el motivo de consulta del niño y la realidad del paciente. Si el niño yo sé que es un niño que ha sido le echado de un colegio, que le va mal, que siempre lo tachan que es flojo, pucha, lo más probable esa cabeza grande tiene que ver con que me siento devaluado racionalmente. Y por eso le doy más importancia. ¿Me sigue? Entonces uno tiene que ver muchas veces interpretaciones según el contexto. Dos, la línea de interpretación de los indicadores, por ejemplo, una línea más depresiva, timidez, impulsividad, va a depender de los indicadores que sean más recurrentes en él o los test. ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes cuando se pongan a interpretar todos los indicadores, yo voy a decir ya, por ejemplo, el indicador 1 me salió por la línea tímida, el indicador 2 me salió por una línea más impulsiva, el indicador 3 me salió igual retraído, el indicador 4 me salió otro timidez. A eso me refiero, que después de que yo hago toda la transferencia de indicadores en información, uno normalmente se queda por la línea que más repetitiva aparece, lo que más recurrente aparece en los dibujos. Si de 10 indicadores, 8 me salieron por la línea tímida y 2 me salieron por la línea agresiva, ¿me siguen? No lo voy a tachar de agresivo a ese niño, porque tiene mucho más peso todas las timidez que me salieron en distintos indicadores. ¿Me siguen con eso, no? Así, dedito para arriba. A eso me refiero, súper. Ahí veo, ya. Un solo indicador, por lo tanto, no me entrega un diagnóstico. O sea que de repente, por ejemplo, dibuje los dientes, que es un indicador de agresión verbal, ¿ya? O de impulsividad. No por un diente que me dibujó, voy a tacharlo de agresivo al niño. Va por otra línea que está más repetitivo. De aquí la importancia del rol del psicólogo en el proceso psicodiagnóstico, chiquillos, que yo siempre he planteado que acá es el proceso psicodiagnóstico es un proceso muy subjetivo también. Es objetivo en el sentido que nos apoyamos en manuales objetivos, pero por otra parte, la elección que uno va haciendo, ese screening que va haciendo, la interpretación entre líneas, a ver, ¿con qué indicador me quedo más? ¿Cuál es el motivo de consulta o el contexto del niño? Por lo tanto, lo interpreto por acá. Tiene que ver con harta subjetividad y el trabajo investigativo de uno. La información que yo fui capaz de levantar, el indicador que yo decidí finalmente afinar y dejar, ¿no es cierto? Ahí veo a la Francisca levantando el dedito, veo algunas caritas. Entonces, finalmente, igual es súper subjetivo ese trabajo. Yo le he apuesto que nosotros vemos un niño, 200 personas que estamos acá hoy día, 210 más o menos, y todos vamos a hacer, por, preguntar cosas distintas, de repente dar una lectura, un indicador distinto, enfatizar en algunas cosas del dibujo que otro no fue capaz de enfatizar, y vamos a ir llegando a cosas incluso diferentes en algunos aspectos. Por eso la práctica en estos casos es muy evidente para las pruebas gráficas. No así por una prueba psicométrica. La prueba psicométrica, manual, estadístico, me dice resultados bajos sobre tanto. Aquí depende mucho la lectura entre líneas que nosotros podamos hacer de nuestra expertise. ¿Ok? Ya, ahora, los principales dibujos que se utilizan en niños, niñas y adolescentes son en general. ¿Y qué es lo que apunta cada uno de ellos? El dibujo libre, que evalúa el motivo de consulta del niño o niña y los aspectos más idealizados. En general, chiquillos, acá cuando uno hace el dibujo libre, es el primer dibujo que uno hace. De hecho, se los puse como en el orden en que ustedes podrían dibujar, pedirlos, y que los van a pedir todos. Siempre el dibujo libre me va a hablar un poquito de qué lo trae al niño a consultar, o cuáles son sus principales preocupaciones, o lo que más puede idealizar él de sí mismo o de su situación. ¿Ya? Y simplemente se le pide que haga un dibujo libre de lo que él quiera o ella quiera. Después tendríamos que hacer la figura humana o persona, ¿ya? Y ahí eso tiene que ver con la imagen más consciente de sí mismo, cómo se ve a sí mismo o cómo quiere ser visto por las demás personas.
También puede ser si el niño, por ejemplo, un niño chiquitito, flaquito, menudito, y dibuja un tremendo fisicoculturista, alto, qué sé yo, quizás puede tener que ver con cómo quiere ser visto, o los aspectos que quieres destacar en él o en ella. Después vendría la persona bajo la lluvia, ¿ya? Que tiene que ver con la percepción de sí misma o sí mismo bajo contextos hostiles y opresiones ambientales. Aquí la lluvia o los truenos, los rayos, tiene que ver con cuánto estrés, cuánta tensión percibe en su entorno, cuánto es la hostilidad que percibe en su entorno y con qué recursos se defiende, que está graficado principalmente por el paraguas o por una capucha que use, o si se pone bajo un paradero de micro. Todas esas cosas pasan a ser los recursos que el niño con cuál se para frente al resto. Después, si quiero ver aspectos familiares, le hago hacer el dibujo de una familia. Esa es la consigna. No, no es dibújame tu familia, dibújame una familia como tú quieras. Y eso tiene que ver, que es lo que nos va a graficar eso, la percepción consciente que tiene de sus vínculos familiares, relaciones al interior de ella, además de las dinámicas comunicacionales dentro de ella. Si, por ejemplo, por mucho que él haga una familia X, que no tiene que ver con su familia, eso igual tiene que ver con la suya, porque puede estar eliminando a alguien de su vida real, de su familia, puede estar queriendo agregar un hermanito que a lo mejor no tiene, y por eso hace una familia de 4 y no de 3. ¿Me siguen? Como que eso también va a depender de las cosas que él ve y lo que le gustaría ver en su familia. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya, seguimos, muy bien. Y después tenemos el HTP, que tiene que ver con House, Tree, Person, por eso de ahí vienen las iniciales, y es casa, árbol, persona. La casa tiene que ver con la imagen de sí mismo también, de manera también más inconsciente, eso sí. Más consciente es la persona, más inconsciente es la casa, pero también nos habla del vínculo materno-filial y relaciones y vínculos familiares, como él percibe su vida hogareña. Entonces, este se complementa mucho la casa con la familia, si lo quieren hacer así. La familia de manera más consciente y la casa de manera más inconsciente. Y también habla de imagen de aspecto de sí mismo. Ahí le voy a mostrar algunas cosas que también nos va a hablar de él. El árbol son las imágenes más inconscientes del sí mismo. Entonces es importante relacionar el árbol con la figura humana, porque la figura humana es la imagen más consciente, el árbol la imagen más inconsciente de sí mismo, y también ve las relaciones paterno-filial, con la imagen con el padre principalmente. La madre es más la casa, el padre es el árbol. Y aquí la persona no se la vuelvo a poner porque finalmente regrafica lo mismo que hacerlo en conjunto o hacerlo por separado como figura humana, pero representa lo mismo. Lo mismo que le expliqué anteriormente de la figura humana. ¿Ya? Ya. ¿Cuáles son las? Bueno, el encuadre y la consigna un poco en general para todos estos test, que son los más clásicos de la infancia, se requiere en general de un lápiz a carbón, un lápiz mina, con goma de borrar y colores si la persona lo solicita. Yo generalmente les digo, aquí tienes tu lápiz mina, tu goma, si tú quieres puedes borrar y si quieres lo puedes pintar. Siempre como una opción. Un reloj o cronómetro para medir el tiempo de latencia. La prueba no tiene límite, acuérdense de tiempo, pero sí es importante tomar cuánto demora en hacer cada dibujo. Y eso es indicador de que si el niño, por ejemplo, demoró más en el dibujo de la familia, entonces demoró poquito, y cuando le tocó dibujar la familia se demoró mucho, chuta, ahí algo pasa, ¿me entiende? Hay un bloqueo. Y eso tiene que ser propio con lo que simboliza ese dibujo. Justo se bloqueó en el dibujo de la casa, justo se bloqueó en el persona bajo la lluvia. ¿Me siguen? Como que ahí veo, lo simbolizo asociado a eso. ¿Qué más información importante? La hoja para el dibujo, del dibujo libre, ojo, de la casa y la familia, idealmente colocarlas en horizontal. Y yo de hecho le pongo a veces un titulito arriba, le digo, dibújame una casa. Y le pongo el título. ¿Ya? Y mientras que las hojas para el dibujo del árbol, la persona y la persona bajo la lluvia, se colocan en forma vertical. Hay psicólogos que le ponen el titulito, a mí me gusta hacerlo, y otros que simplemente lo pasan y de esa forma. ¿Ya?
¿Por qué? Porque si el niño, pese a que yo le pongo el título y todo, me la gira, que mucha gente, incluso adultos en selección de personal me ha pasado que lo giran, eso tiene que ver con oposicionismo, un poco que he llevado su idea. Le estoy dando la hoja así y con título y además me lo hace de otra manera. No lo critico, no lo freno, nada, pero es información para mí, pues, si todo es proyección. Y siempre se comienza por el dibujo libre, como les explicaba, porque eso nos habla un poquito del motivo de consulta, qué lo está trayendo acá y todo. Y la consigna para todos va a ser, quiero que me hagas un dibujo de una casa, lo que usted quiera, un árbol, una persona, etcétera, como tú quieras, no tiene tiempo, le digo, y no es una prueba de dibujo. Así que no te preocupes, no voy a evaluar la calidad del dibujo. Y es súper importante para que no piensen en que empiezan, ay, que dibujo mal, es que no sé dibujar caras, narices. No importa, ¿ya? Súper importante eso, enfatizárselo al niño. Ya. En general, chiquillos, ¿quién tenemos que analizar para la interpretación? Todos los dibujos se analizan dos tipos de indicadores. Los indicadores formales, que vamos a revisar algunos hoy día, porque son 12 indicadores formales, y los indicadores emocionales o de contenidos, que ahí ya ustedes se van al manual directamente que aparecen ahí, y ahí tenemos todo el contenido de todos los dibujos. El ojo, la ceja, el pelo, la chimenea, las tejas, la nariz, el árbol se le hizo raíz, se le hizo fruta, los tipos de hoja que le hizo, o sea, ahí entra todo tipo de detalles de contenido del dibujo. Y los formales son más, tienen que ver con la estructura, ya tamaño, la presión, dónde está ubicado en la hoja, ¿ok? Por eso los indicadores formales, ojo con esto, sirven para todos los dibujos, son en común para todos, por eso se los voy a pasar hoy día. En cambio, los indicadores emocionales, cada dibujo tiene su listado de indicadores. ¿Vamos? Ya. Ahora, en proporción me interesaría, yo les dije acá que la figura humana y el árbol representan más o menos lo mismo, solamente que la figura humana es a nivel consciente y el árbol es a nivel más inconsciente. Porque en el niño jamás va a pensar que el árbol se lo está simbolizando él, o lo que quiere ver un poco en su padre a veces. Siempre acá, si se dan cuenta, la copa del árbol y la cabeza de la persona es el área intelectual, el área de las ideas, el uso de la razón o de la fantasía. Entonces, según cómo hace la cabeza, se van a encontrar que los dos manuales nos van a hablar más o menos de sus características intelectuales, sus características racionales o de fantasía. Después el tronco en la persona y en el ¿cómo se llama? En el árbol, el tronco habla del mundo de los afectos, es el mundo emocional. Entonces un tronco más sólido, más flaquito, un tipo ahí van a ver los manuales cómo hace la espalda, los hombros, nos habla del mundo emocional. Si justo remarca más el tronco de la persona o del árbol, hay una preocupación ahí. ¿Me siguen? Y después tenemos las piernas, o por otro lado las raíces y los pies también en el árbol. Tenemos el contacto con la realidad. ¿Qué recursos de apoyo tiene el niño? Siente que tiene, porque es lo que percibe inconscientemente. ¿No es cierto? Entonces eso es importante que más o menos uno lo pueda poner esta cosa bien en paralelo. ¿Vamos bien? Yo me voy a tener que trasladarnos, chiquillos, por mientras. Espérense, me voy a cambiar estos minutitos que le pedía para estar tranquila. Me estoy cambiando. Ya, córtame eso. Ya. ¿Se dan cuenta que hay un paralelo acá? Me estoy ubicando, chiquillos bellos. Me estoy cambiando para acá, para que así los nenes pueden comer bien. ¿Me ven bien ahí? Yo no me veo mucho acá. Ay, gracias. Ya, seguimos. Y aquí tenemos otro elemento en común también. Los brazos equivalen a las ramas. Acá se los puse con la casa. Los brazos en la figura humana equivalen a las ramas en el árbol, a las ventanas en la casa y las puertas, que también tiene que ver con aspectos de sí mismos. ¿Se acuerdan? Yo les decía que la vía hogareña, pero también nos describe elementos personales. Entonces,
vamos a ver que las ventanas por lo mismo tienen que ver, vamos a ver, las ventanas y las puertas, el contacto con la realidad, cómo yo me comunico con el entorno, lo mismo que la rama y que los brazos, es cómo me contacto. En general tiene que ver con el contacto con el mundo exterior, cómo se relaciona y se vincula con su entorno más inmediato. Y aquí tenemos, aprovecho de poner una casa más o menos tipo, que debiera tener lo mínimo que debiera tener una casa, un techo, una chimenea o algún medio donde deje escapar el humo, lo haga o no lo haga con humo. Vamos a ver que el humo habla de tensión, que está percibiendo que hay tensión en la familia, dentro de la casa. Un muro, que el muro finalmente también representa un poco este tronco, ¿ya? O el tronco en el árbol y en la figura humana. Una puerta y las ventanas, que es este contacto con el exterior. Y que también es equivalente a la rama y los brazos en los otros dos dibujos. Ya. Y aquí nos vamos ahora a meter, chiquillos, en algunos indicadores formales de las pruebas gráficas en general. Yo les dije que estos son indicadores que son estándar para todos los pruebas de dibujo que les puse y vamos viendo algunos ejemplos también. Y ustedes ya lo pueden medir y eso sí les sirve para ya empezar a interpretar algunos dibujos. Vamos a ver el primero, que es el emplazamiento. Así se llama este primer indicador. Ya, yo les voy a poner acá los principales para que los vamos a ir analizando. Fíjense acá, déjenme ver si tengo acá el lápiz. Ay, lapicito rojo que estoy buscando acá. Ahí, un puntero. Ya. Este indicador nos habla del lugar en el mundo que ocupa el niño y se puede evaluar a partir de los 6 años. Cuando le sale una edad en paréntesis es porque a partir de esa edad ya se puede empezar a tabular. Niños más pequeños a veces no es muy importante ni muy relevante evaluarlo. Y acá, ¿qué es lo que nos habla? Fíjense acá que la hoja está dividida en tercios, ¿ya? Lo voy a hacer acá. Está dividido como por sectores de la hoja. Entonces, si yo tengo un dibujo dibujado en este sector de la hoja, al medio, al centro, si se fijan, representa el presente, es lo más esperable que se dibuje ahí, y nos habla de una persona sin síntomas con un equilibrio emocional entre lo introversivo o introvertido y extroversivo. Y representa autocontrol, seguridad y centrado en sí mismo. Esa característica nos da el emplazamiento, que es el lugar que ocupa. Después, si nos vamos al B, fíjense acá, es la misma ubicación que el A, pero más del 75% de la hoja. O sea, son más o menos 3/4 de la hoja o el 100% de tope a tope. ¿Ya? En ese caso, es lo mismo que el A, pero ocupando más zona, más grande en tamaño. Y eso nos habla también que está en el presente, ¿no es cierto? Tendencia a mostrarse, eso sí, más como florerito o llamar la atención, ya ser reconocido, ser visto, puede relacionarse con baja autoestima también o tendencia a descargar la rabia e impulsos. Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de lo que yo les decía al principio. Acá tenemos 3 excepciones. Chuta, este niño es más florerito, busca reconocimiento. ¿Será por la baja autoestima que siente? ¿O será que un niño más bien impulsivo? ¿De qué depende eso? Lo que yo les decía. Pucha, del motivo de consulta, el tipo paciente, las características, el contexto clínico, para ver si lo tacho de impulsivo o a lo mejor un niño que busca simplemente reconocimiento por baja autoestima. ¿Se fijan? Y así lo van a ver ustedes en los manuales, que a veces les salen 2 o 3 excepciones. ¿Ya? ¿Vamos bien? Veo a la Alejandra, la Patti, Pachuca veo ahí. Ya. Vamos ahora con la zona C, que es la parte de arriba. Es la zona de lo mental, el mundo de las ideas y de la fantasía. Es una persona creativa, imaginativa, con alto nivel de aspiraciones y esfuerzo por alcanzar metas. Ahora, si es exclusivo arriba y no hace nada más en ningún otro sector del dibujo y solamente dibujó aquí, por ejemplo, la figura humana y no dibujó nada más acá abajo, eso habla de que puede tender a desconectarse de los sentimientos tristes con ideales o metas utópicas o inalcanzables. Entonces es una búsqueda de querer distanciarse o desconectarme del mundo para lograr satisfacerme en la fantasía. Es como un escape de la realidad, como un mecanismo de defensa también.
Pero si tiene cosas arriba y otras cosas repartidas por otro lado, estando en la zona superior de la hoja igual, puede ser que es más bastante imaginativo también y creativo. Entonces ahí depende con cómo lo voy a tachar yo también. Vamos con la zona del D, acá abajo. Es lo más concreto y terrenal, en la zona de lo práctico. Nos habla de dependencia e inseguridad, y en la zona de los impulsos y las necesidades básicas y lo material. Si la hoja es la línea base, voy a hacerlo con un ejemplo, si la hoja es la línea base puede haber elementos más depresivos, con mayor necesidad de apoyo, de sostén, dependencia o falta de fatiga. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, voy a hacerlo acá al lado. Ya tengo la hoja acá. Lo divido en tercios para saber más o menos si estoy en la parte A, B o C. Me quedo chueco. ¿No es cierto? La zona de arriba, al medio o abajo. Y también después vamos a ver el E y el F a los lados. Si la persona, por ejemplo, me hace el niño, me hace el monito acá, ¿ya? Estoy haciendo la zona inferior, pero acá me hace su línea base. Es distinto a que yo el monito lo paro en la línea base de la hoja y utilizo el borde de la hoja, ¿me siguen? Parándolo ahí. Este es más depresivo que este. Me siguen el que está parado en la línea base. Habla más de necesidad de falta de apoyo y sostén porque está usando literalmente el borde de la hoja. A diferencia que lo haga en la zona D, que sigue siendo toda esta zona de acá, pero lo hace un poquito más centrado. ¿Ya? La zona E. Acá tenemos divididos, ¿se acuerdan? Los tercios así, ¿se fijan? Así se dividen los tercios, como les decía, y así. Y la zona E, que es toda esta zona a la izquierda, ¿ya? Es el apego al pasado, a la imagen materna. Lo regresivo, son personas más introvertidas y más dependientes emocionalmente. O pueden haber preocupaciones por el pasado o necesidades internas que la persona no sabe cómo satisfacer. Y por lo tanto tiene una preocupación en el pasado. ¿Y qué será el F? Futuro. Está orientado mucho más al futuro, son más extrovertidos, tienen buena adaptación, iniciativa, son más sociables, están centrados en armar planes y en proyectos también. ¿Ya? Y generalmente se gratifican bien a través del medio, se muestran bien hacia afuera, entonces tienden a satisfacer sus cosas y armar sus proyectos. Y aquí tenemos el ángulo exacto. ¿Qué pasa en el ángulo arriba superior? Si el niño dibuja ahí y no necesariamente en una zona completa. En general los niños pequeños comienzan acá y no le doy mayor lectura, mayor interpretación porque es común que partan arriba. Si no es niño pequeño, pequeño ¿a qué me refiero? Menor de 5 años hacia abajo. Niños de 6 años más o menos hacia arriba que dibujen acá, o un adulto que a mí me lo han hecho también, nos habla de ansiedad, inseguridad, introversión y necesidad de apoyo. Si están acá abajo a la izquierda, después le van a subir este PPT chiquillo, se lo van a compartir. Acá abajo son las depresiones más graves, falta de confianza en sí mismo, viven a la defensiva con incapacidad de lucha. Es la zona más preocupante y conflictiva esta de aquí, más depresiva, porque ahí nos está mezclando como el pasado con la parte inferior. ¿Se acuerdan? Con el D. Después, ahí arriba, rasgos maníacos, personas más inquietas, con necesidad de movimiento, con capacidad de enfrentar dificultades del medio. Pero también puede ser que quiera escapar de un pasado no placentero y lo hace a través quizá de mucho movimiento. Niños con hiperactividad, por ejemplo, podrían dibujar ahí arriba también. Y abajo a la derecha también disminución de energía, tristeza y angustia. O algún evento estresante o problema lo puede estar afectando en este momento. Ya eso sería ya hacerlo en las esquinas literalmente. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un dibujo clásico, típico, que está totalmente orientado. Si yo divido la hoja, ¿se acuerdan? Es de estos tercios que estaban marcados, está totalmente el emplazamiento en C, arriba, ¿no es cierto? En la zona de lo mental, de la imaginación, la niña deteniendo toda la hoja hacia abajo, se fue hacia arriba. Miren este.
Tiene toda la hoja enterita, es un dibujo de un niño más pequeño, dibujo como entre una oruga, persona tipo oruga, pero está totalmente, si yo divido la hoja en tres, que uno lo hace literalmente después, ustedes la doblan si quieren o le tiran línea encima, está mucho más, tercios iguales por supuesto, está orientado completamente en el F, en el futuro. Ahora, ojo, si este mismo dibujo, ¿no?, estuviera acá al centro, el mismo dibujo, lo traslado para acá, por tamaño y por todo sería B. ¿Se fijan? Porque el A tendría que ser más chiquitito. El B es ese tamaño, pero al centro. Es netamente una diferencia de tamaño. ¿Ok? Vamos con el tamaño ahora, que es el segundo indicador. El tamaño tiene que ver con el espacio que ocupa en el mundo el niño. Y aquí yo se los puse de lo más chiquitito a lo más grande. ¿Qué significa hacer un dibujo muy pequeño? Sentimientos depresivos, poca energía, sentimientos de inferioridad, inhibición y miedo e inseguridad. Y aquí el manual le da opciones como en porcentajes, cuánto de la hoja, y yo lo que más siento que es útil, acá la fracción. Yo divido la hoja en 6 partes iguales y veo más o menos que el tamaño sea un sexto de la hoja, porque decir 12% de la hoja es como que, como lo veo. Entonces la hoja me sirve a mí dividirla netamente para saber el tamaño. Después, pequeño, baja autoestima, timidez, temor, introversión y tendencia al retraimiento. Y aquí me sirve subdividir la hoja, sería un cuarto de la hoja. Ya un poquito más grande, en vez de irlo en 3, lo divido en 4 y más o menos veo que ese tamaño, independientemente en la zona o el emplazamiento en que esté, el tamaño es pequeño. Grande, autoconfianza, buena autoestima, la persona se siente importante en su ambiente familiar, laboral o social, pero también podría tender a mostrarse con reacciones a presiones externas con expansión o agresión. Y son más o menos 75% de la hoja o 3/4. Esto es lo que va más o menos con el emplazamiento en B. Así que si a ustedes les sale un dibujo en emplazamiento B, siempre va a ser o grande o muy grande en tamaño. Nunca puede ser pequeño. Ya cuando hay emplazamiento en B. Porque el B nos decía que era del 75% de la hoja o más. Y el muy grande, muy impulsivo, tendencias narcisistas, niños disruptivos, expulsivos, maníacos, que todos sepan cuando él llega, acá te las traigo Peter, ¿no es cierto? Es un indicador de no adecuación a la realidad y también podría indicar psicosis y psicopatía. Y aquí literalmente ocupan el 100% de la hoja. O incluso usar 2 hojas. Hay niños que a veces hasta piden una hoja, lo dibujan hasta la cintura y después te piden otra hoja para hacer de la cintura para abajo. Y así que eso sería muy grande. Miren acá este dibujo. Este es un dibujo, se fijan, muy pequeño. Miren este. Este es un dibujo, si se fijan acá, emplazamiento B, ¿no es cierto? Y además, tamaño muy grande porque está de tope a tope. Este, si yo dividiera esto, dice que un cuarto, este es un dibujo pequeño, no muy pequeño como el anterior. Si yo divido en 4 la hoja, más o menos, lo estoy haciendo con el cursor, este tamaño es el tamaño más o menos de un cuarto, lo que sería un cuarto de la hoja. Y además está en el emplazamiento en C. Entonces vamos sumando lo que nos van diciendo los distintos indicadores. Presión del lápiz. Tercer indicador formal. La energía psíquica disponible para operar en la realidad y la fuerza de sus tendencias. De eso nos habla. ¿Qué pasa? Primero, voy a partir acá abajo. Una presión normal, que no está ni muy cargado ni muy frágil, nos habla de decisión, iniciativa y autoconfianza. Si ya es leve, nos habla de inseguridad, fragilidad, falta de iniciativa, decisión, tímido, se deja influenciar por las opiniones de las demás personas y podría ser un elemento depresivo. Imagínense, dibuja abajo o en la esquina inferior, tamaño muy pequeño y además leve la presión, ya vamos sumando indicadores de la línea depresiva o de la inhibición.
Lo que les explicaba al principio, ¿se acuerdan que uno va sumando como indicadores? Lo que son más reiterativos. Si es muy cargado, acá yo les puse niños chicos porque los niños chicos en general dibujan cargado, menores de 6 años, ¿ya? Si no, y el niño es mayor de los 6 años, nos habla más de dinamismo, potencia o seguridad, siempre y cuando el dibujo sea armónico, no que sea muy desarmónico, muy rígido y además cargado, muy desproporcionado, que les voy a mostrar un ejemplo. Eso ya nos podría indicar más bien agresión o impulsividad, o podrían llegar a ser violentos. Una cosa es ser potente, dinámico y tener seguridad, y otra cosa ya tender a la descarga. Miren acá, este es un dibujo de una persona bajo la lluvia, ¿ya? Que está con presión muy cargada, pero también es un dibujo disarmónico, como sucio, desproporcionado. Miren el paragüita que tiene ahí en la mano al lado, los tremendos rayos, las nubes negras muy marcadas, ¿ya? Entonces es una presión cargada, pero disarmónica. Este que apenas se ve, además el niño eligió un color clarito, medio anaranjado, que es una línea acá, y acá es como un autito, esas son las ruedas, y un autito pequeño. Entonces, esto tenemos una presión leve, ¿ya? Y además pequeño, o muy pequeño. Y está más cargado, lo que predomina en el dibujo, lo más probable es que está un poquito más cargado hacia el F. Entonces, ahí vamos sumando indicadores, ¿ya? Tipos de trazo. Acá en los manuales le aparecen muchos más tipos de trazo, yo les puse algunos principales, y tiene que ver con la determinación, la seguridad, las decisiones y en sí mismo. Miren acá, ¿cómo se espera que sea el trazo? Que sea un trazo firme, flexible, que lo flexible tiene que ver es esto, combinación de lo curvo con recto. A eso nos referimos con flexible, ¿ya? Que combina ambos tipos de trazos. Y eso nos indicaría un equilibrio emocional y que incorpora lo femenino y lo masculino con sensibilidad y asertividad. Entonces, ¿qué tenemos que ver siempre? Acá se hacen como 3 grandes grupos de trazos. Por un lado tenemos que ver si es firme o vacilante o débil, ¿ya? Un trazo firme nos traduce seguridad, que ya les voy a mostrar cuál es, firmeza, las decisiones y autoafirmación. Y vacilante o débil, en general un trazo que uno ve que el niño dubita, como que duda de cómo funcionar, es clarito también, y eso nos habla de dudas, temores o incertidumbre. Eso siempre tengo que ver cuál de las dos es en el dibujo. Y ese trazo, sea cual sea de los dos que le acabo de decir, se pueden combinar con predominio curvo, recto o flexible. El curvo, que se los voy a mostrar, predominan elementos femeninos, predomina lo emocional, mayor sensibilidad y afectividad. Por ejemplo, miren acá. Este es un dibujo libre que lo que el niño, la niña, no sé, no me acuerdo quién era, decidió dibujar un conejo con este volantín, pero fíjense, todos los trazos predominan lo más curvo. Aunque haya, ay, no encuentro acá, perdón. Aunque haya a lo mejor una línea recta o hasta esto, que tampoco lo hizo tan recto, fuera recto, ¿qué es lo que predomina en el dibujo? Acuérdense, esa es la pregunta. Predomina todo lo más curvo. Elige un dibujo más curvo. Acá va, por ejemplo, si elige dibujar un corazón, una flor, son predominios más curvos. Predominio recto, elementos más masculinos, de autoafirmación, mayor frialdad de sentimientos. Cuando hay exceso de trazos rectos, en general, puede ser que la persona sea más inflexible y más rígida, más estructurada y que le cueste cambiar de opinión, más como obstinado, testarudo. Ya, hasta aquí, entonces es el segundo grupo, porque teníamos, voy para atrás, este, firme o débil, veo si es eso. Después, segunda opción, veo si es curvo, recto, flexible. ¿Sí? Y después, que le van a salir más opciones en el manual, veo este tercer como gran grupo, que puede no tener todos los dibujos, pero sí todos van a tener los dos anteriores. Puede ser un trazo más dentado, con puntas o angulosos,
y eso nos habla de irritabilidad, de impulsividad, tensión. Trazo bosquejo o esbozo, que nos traduce ansiedad, inseguridad, timidez, necesidad de reforzamiento, pero que es bastante típico, ojo, en niños o artistas en general, dibujantes técnicos que suelen dibujar más esbozados. El trazo picking o con temblores, que ya se lo voy a mostrar, acá en este caso es literalmente que el niño así como que escribiera como tembloroso, ¿me entienden? Y eso es exclusivo de algún daño orgánico. Senilidad como el Alzheimer también, adicciones, un daño orgánico, un accidente que se golpeó el cerebro, literalmente una falla biológica del cerebro, nos puede hablar de que dibuje como tipo tembloroso. El trazo entrecortado o interrumpido, tenemos que descartar que sea por rapidez primero y que el niño tuvo todo el tiempo del mundo para dibujar y pese a eso, hace así, por ejemplo, la cabeza y me hace acá empieza el cuerpo, por ejemplo, y hace así. Entonces, ¿qué pasa acá? Me dejó espacios abiertos. Fíjense acá, espacios abiertos. Y no cerró bien. Ese es el trazo entrecortado o interrumpido. Si tuvo todo el tiempo el mundo y me dejó espacios abiertos, nos traduce nerviosismo, impulsividad, inconstancia o dispersión del pensamiento. Y el trazo remarcado es que directamente remarque el trazo y lo marque por encima, remarque una zona que tiene que ver con ansiedad o inseguridad con respecto a la zona remarcada y lo que esa zona simboliza, que están en los indicadores de contenido, que ustedes lo pueden ver en los manuales. Ya esos son los otros principales trazos. Acá se ve, por ejemplo, bueno, este de líneas tirantes también es otro tipo de trazo que habla de tensión y que en general habla como de un trazo como alargado, como que son líneas, todo, como si se dan cuenta, como que lo hubieran pescado y lo hubieran alargado, esto que habla de líneas muy tirantes. Y habla de tensión. Este de acá al medio, aparte de ser entrecortado, también entrecortado, miren acá, espacios. ¿Se fijan? Aquí hay otro espacio no terminado, como zonas abiertas. Por ahí hay, ¿me entienden? Acá hay otro un poco. Entonces esa zona abierta no habla entrecortado, pero también esto es un trazo bosquejado. También está medio todo eso, fíjense acá. Y este totalmente bosquejado, o esbozado. Está hecho como con el bosquejo. ¿Sí? Miren acá, línea angulosa. Acá es una presión cargada, la presión no es leve, predomina lo anguloso, ¿no es cierto? Aquí el emplazamiento, cuando hay muchas cosas, los dibujos libres a veces no se puede ver mucho el emplazamiento porque tiene como cubierta toda la zona. Pero sí tenemos el tipo de trazo, un trazo firme, ¿no es cierto? No es débil. Predominio, diría acá que es flexible, lo curvo con lo recto, predominan. Y además, anguloso. No me cierres fuerte. O sea, déjalo. ¿Ya? Miren ese. Este acá es un dibujante maravilloso acá, se fijan, mucho más esbozado, pero además está remarcado, este de acá en medio. Acá los otros globos lo hizo más esbozado y más claro, más débil la línea. Este es débil, pero lo remarcó. Y además es esbozado. ¿Sí? Para que vayan viendo algunos ejemplos. La secuencia, chiquillos, el orden en que se dibuja. Siempre en general, lo que evalúa la secuencia, chicos, es el curso del pensamiento y la energía con que controla sus impulsos a través del pensamiento. Si planifico y luego actúo, ¿me entienden? O pienso y luego actúo o al revés. Una secuencia normal es partir por la cabeza, que es nuestro yo. Y de ahí, o por el tronco, o por en el caso, no sé, por la casa, parte normalmente por el techo, pero generalmente en la figura humana se parte por la cabeza y se va bajando hacia el cuerpo. Y así después a los pies. Eso nos habla de que el yo controla las acciones. Pienso y luego actúo. Es la persona que planifica y tiene un pensamiento con un curso normal. Entonces esto lo tienen que ustedes ver. No es dejar al niño que dibuje y yo no estoy pescando y mirando el teléfono. Tengo que estar viendo por dónde comenzó. Porque además la secuencia, perdón, se me parece que se me escapó, va de arriba hacia abajo y de la estructura y después hacia adentro los detalles. Ya, o sea,
Hago la estructura acá, acá. Y después le hago los ojos, ¿no es cierto? Hago la estructura y después le hago los detalles en la ropa. No voy a hacer los ojos volando, la boca y después la cabeza. Eso sería ir por otro lado. ¿Ya? Y en nuestra cultura idealmente partir de la izquierda hacia la derecha. Eso me habla que es una mirada más evolutiva que regresiva. Sombreado. Súper importante este indicador. Es una cosa es sombrear una zona o remarcar y pintar una zona, y eso nos traduce angustia o conflicto por inseguridad con el significado de dicha zona. O también puede hablar de ocultamiento. Si justo sombreo, tengo mi figura humana, ya lo voy a hacer así, no va con palito, y voy y sombreo la cara, significa que me estoy ocultando o tengo un conflicto con lo que la cara representa, que es el contacto social. Si sombreo una mano, la mano tiene que ver con las habilidades sociales que tengo. Si sombreo la parte de los genitales, los pies, etcétera, uno lo va viendo según la zona sombreada. Eso es distinto a las sombras del sol o de la ropa, que eso nos hablaría de inteligencia o capacidad de abstracción. Por ejemplo, si yo tengo un dibujo acá, ya tengo el sol acá, que está alumbrando por aquí, y aquí tengo una persona, y por efecto de la luz que sale del sol, se proyecta una sombra acá abajo, hacia este lado. Eso estaría como bien, no me sale bien ahí, pero eso nos habla de como que hoy hay una proyección de la luz o el sol. Eso es un efecto bien, o que debajo del paraguas le hago un reflejo hacia abajo con la sombra que refleja el paraguas en el suelo, está bien. La sombra de un árbol que se proyecta en el suelo, lo mismo. Pero eso no es, pero no es lo mismo que sombrear a las sombras, que es este de acá. Miren acá, ese es un sombreado completo. ¿Se fijan? Aparte está remarcada la cabeza, pero no se sabe si es hombre o mujer. Yo deduzco que es mujer quizás por la falda, pero hay un ocultamiento completo, cero contacto con el exterior, me da a pensar en algo mucho más depresivo, además de los truenos que reflejan una alta tensión que está viviendo. Todo oscuro, se fijan ahí, ya nos habla de un sombreado más patológico. Ni siquiera es una zona, es todo el cuerpo. Un tema de identidad puede ser que quiera estar ocultando, eso uno lo ve, porque todo eso puede ser. Todas esas excepciones no habla del sombreado, pero uno, ¿qué es lo que ve? Según el motivo de consulta, el contexto clínico, para ver con cuál me quedo. Y acá tenemos, chiquillos, unas variedades importantes. Acá me interesa que destacar que también ocurren ciertas variedades de Marte. Tenemos los borrados frecuentes o excesivos. Los niños en general, los pequeños no borran. Generalmente somos los más grandes que empezamos a borrar y queremos hacer el ojo exacto, ya porque tendemos ¿cómo se va? A querer hacer las cosas más perfectas. Pero acá es un niño que, no, ojo, no significa que el niño de repente te pida la goma, te borra un ojo y lo vuelva a hacer. Este es el borrado que sea mucho o que es el que te llega a ensuciar o a empeorar el dibujo, que lo llega a quedar negro, tanto manchado, tanto borrarlo. Eso traduce dudas, indecisión o ansiedad. Si hay deformidades o desproporciones, uno tiene que ver ya, una vez que yo sé que el niño logró el control del lápiz y tiene un buen control motor, habla de conflictos sobre la zona deformada. Por ejemplo, justo deformó una oreja y la otra la hizo más pequeña. Justo un brazo mucho más grande, más desproporcionado, una pierna, un ojo. Puede ser algún tipo de conflicto, puede ser algún tipo de, cuando se sienten devaluados por eso, han sido criticados por eso, ¿ya? Las tachaduras es cuando el niño directamente, por ejemplo, en un dibujo, está haciendo la familia, estoy inventando acá, tengo la familia, después dibujo otra familia, siguen todos los miembros de la familia, ¿no es cierto? Y directamente te tacha una persona, o le hace una cruz, o te lo hace así y sigue al lado dibujando. Eso es intentar corregir o anular lo que no se puede aceptar. Quizás quiero anular a esa persona, me arrepentí de haberla hecho,
o algo que no acepto de esa persona o de mí mismo, porque puede que sea la figura humana y que la borra y la dibuja después al lado. Y las transparencias, que es normal hasta los 7 u 8 años, porque después no hablaría de una ausencia o falta en el criterio de realidad o el examen de realidad, un nivel bajo de madurativo. Muy bajo sería, por ejemplo, que tengo la persona, ¿ya? Espéreme, déjeme cómo lo puedo dibujar acá. Ya me queda medio deforme. Ya tengo las piernas acá, por ejemplo, y le hago, por ejemplo, acá encima la falda y se ven las piernas debajo. O en la casa, que a través del muro se ven las personitas que están haciendo adentro. Ya, eso no habla de transparencia. Ya hay un criterio de realidad, acordémonos que el examen de realidad está compuesto por juicio y sentido de realidad, entonces ahí el niño puede tener alguna falla en el examen de realidad o tenga algún criterio madurativo muy básico para la edad, si que ya pasó los 8 años y sigue haciéndolo así. Y por último, chiquillos, con respecto a los colores, para que venga la instancia de preguntas. En general, siempre los colores, Michelle, dígame, así que puedo contestar ahora porque después viene la instancia de ronda de preguntas. Dígame, Michelle, ya parece que fue por error que levantó la mano. Ya, en general, chiquillos, los colores en los test proyectivos, en el Rorschach, en el TRO, en las pruebas gráficas, siempre nos hablan de los estados emocionales. ¿Ya? En general, un niño que decide pintar el dibujo versus uno que no lo decide pintar porque no es obligatorio, basta que me lo haga en la pismina, yo digo que este niño tiene más riqueza emocional. Tiene estados emocionales que gusta, que, es más que se contacta, que expresa sus emociones. ¿Ya? Y ahora, yo no le doy más lectura al color más que eso. Si el niño me pone y me pinta parte de los dibujos o elementos que tienen colores más o menos preestablecidos y los elige bien, por ejemplo, el sol me lo hace amarillo, la copa del árbol me la hace verde, no le doy mayor interpretación más allá de riqueza emocional y los pinto bien. Si el niño opta por pintar el dibujo, por lo tanto, de manera adecuada, estamos ok. Ahora, estos colores si varían, ahí sí es importante. ¿En qué me refiero? O si hay alguna fijación o repetición de algún color. Por ejemplo, que me pinte el rojo, el sol en vez de amarillo me lo pinta morado. Y me pinta la copa del árbol morada. Y me pinta ropa morada. Yo digo, chuta, hay algo más que el morado significa. O me pinta la copa del árbol negro, el sol negro. El negro y el café tiene que ver más con lo depresivo. Y ahí hay un apartado en los manuales que hablan de la elección del color. Muy parecido al Lucher, los que han visto Lucher, que también hay significado por color. El rojo, que es lo más emocional, puede ser agresividad o impulsividad. O en la ropa, que se cargue mucho la ropa por un solo color. Ahí vale la pena hacer una doble lectura en el color. Si no, no pasa nada, no se da mayor interpretación. Eso. Les traté de sintetizar, chicos, a ver, creo que no me queda nada más pendiente. Estamos con eso. María Eugenia. Ya, entonces, también por lo que veo están viendo que después hagan las preguntas. Ahora bien, Mari, yo más o menos traté de sintetizarles lo que más pude. Como les explicaba, es súper importante, chiquillos. Si les interesa esta línea, yo les mostré qué significa más o menos cada dibujo en pruebas gráficas, qué significa el tema de qué significa cada gráfica, interpretación de la gráfica, y los principales indicadores formales que les va a servir para interpretar cualquier dibujo, ya una línea de sabiendo lo que significa, el tiempo que toma, la secuencia que hace, si se demora más en un dibujo que en otro, lo tengo que atribuir a ese dibujo, si dibujo más cargado un dibujo que el otro. Muchas veces, ojo, pasa que, antes para darle la palabra a las preguntas, por ejemplo, un niño que en el momento está bajo mucho estrés, un tema adaptativo, un tema depresivo, es muy notorio y es muy importante que ustedes comparen. Van a ver el dibujo de la figura humana y a veces lo hace súper normal el niño, tamaño adecuado, presión adecuada, ¿me entienden?
el emplazamiento, el tipo de trazo, y tú le haces la figura, la persona bajo la lluvia, que viene después de la figura humana siempre, nunca antes, y cambia el dibujo y te lo hace más chico, te lo hace más cargado, te lo hace cargado a la izquierda, y tú comparas los dos dibujos y es mucha la información que te da el haber comparado y sabiendo lo que significa cada uno de los elementos, los indicadores. Te lo hizo a mí literalmente, adulto me hacen la figura humana, persona bajo la lluvia, arriba a la izquierda y como flotando. Y la persona y la figura humana me la hizo súper centrada. Entonces, esos cambios son súper importantes que ustedes lo vean. La familia con la casa, la persona, la figura humana con el árbol. Y van viendo cómo va cambiando los elementos también y los trazos y los indicadores formales. Esa es un poco la invitación a ver los chiquillos, siempre considerando el contexto clínico del niño, porque eso nos va a dar la lectura un poquito más del indicador más fina. ¿Estamos? Ya. ¿Estamos entonces para la ronda de preguntas, Mari? Ustedes sí, no sé cómo lo van a hacer. Mari, Sí, ahora sí me escuchan. sí, Ya, bueno, ya son 3 cupos, pero veo que ya se adelantaron, así que vamos a empezar con Michelle. Te doy la palabra. Hola, buenas noches, ¿se me escucha? sí, Hola, bueno, muchas gracias por el seminario, por la presentación, estuvo muy interesante. Bueno, perdón lo de antes, la había levantado muy temprano. Eh, yo tengo una pregunta que, bueno, es como medio polémico en la psicología, que tiene que ver con la validez de las pruebas proyectivas, porque hay un grupo que la defiende, que, bueno, sé que es un complemento y es muy importante, pero hay otro grupo también que como que la cuestiona mucho porque habla de que hay una como falta de validez, de que estas pruebas realmente son útiles o tienen como una metodología para ser evaluada. Entiendo el complemento y las interpretaciones que se pueden hacer de, de los dibujos, de las entrevistas, del dibujo que hizo el niño. Pero mi pregunta es como que, por ejemplo, cuando mencionó que la casa es, representaba a la madre, si no me equivoco, o que el árbol representaba al papá, como que cuáles son las bases que acreditan que efectivamente es así y no podría ser otra cosa. O sea, básicamente eso, como que realmente cuál es la validez que pueda existir en estas pruebas proyectivas, porque en Chile se usan mucho, pero igual también son fuertemente criticadas. sí. Gracias por tu pregunta. Siempre un cuestionamiento que se hace en las pruebas proyectivas. Y en este caso te puedo responder que las pruebas proyectivas en general su validez pasa mucho más por el rol experto del psicólogo que lo aplica, la expertise del psicólogo que lo aplica y siempre en un contexto clínico entendiendo, considerando todos los aspectos que yo les mencioné. Ya no hay como una validez que tú puedas decir, oye, sabe que una estadística que evalúa que la población es la forma de validarlo de esta forma y se utilizó tal criterio de validez. Como sí ocurre con otras pruebas psicométricas, por ejemplo, que son validadas con otros métodos, ¿ya? En este caso, la validez tiene que ver con mucha con la expertise, mucha con la preparación del psicólogo. En otras pruebas predictivas, por ejemplo, como el Rorschach, se ha hecho también esto, por eso se han creado modelos más cuantitativos, ya incluso para poder cuantificar esto, pero que esto no es cuantificable, ¿te fijas? Entonces, ahí está la dificultad. Y siempre van a ver, y otra cosa que yo siempre sugiero es nunca hacer un diagnóstico solo en base a pruebas proyectivas y menos solo de dibujos. El dibujo se tendría que complementar con otras pruebas más, además, para dar distintas miradas con distintos enfoques proyectivos, si es que mi enfoque, porque el enfoque proyectivo igual es más psicodinámico, tenemos que usar más lo psicoanalítico para esta interpretación, pero siempre cruzándolo con otras pruebas y viendo lo más reiterativo, la más recurrencia, con tu buena expertise. Por eso se sugiere que alguien que prepara y hace pruebas predictivas finalmente la pueda validar mi experiencia, el curso que yo tome, la especialización y la práctica principalmente. Eso te podría decir, querida. Y es una herramienta más con entrevista clínica, examen mental, o sea, porque toda esa experiencia del psicólogo. Está todo en un contexto, no es un dibujo al azar que yo me pare en la calle a hacer un dibujo al aire. ¿Me entiendes? Va bien en un contexto. ¿Ya? Eso.
¿Quién más? La segunda pregunta. Súper. Continuamos con Camilo. Hola, buenas noches. Hola. Profesora, mi duda era más orientada sobre si podía profundizar un poco en las consideraciones que deberíamos tener para no caer en los sobrediagnósticos al realizar estas pruebas. A ver, ¿a qué te refieres? Explica un poquito más para ver por dónde me voy. En el sentido como de no sobreinterpretar lo que el niño o el adolescente haga, que muchas veces, claro, se entiende que por el contexto puede hacer tal o cual dibujo o tal o cual seña, entonces como tratar de ser un poco más objetivos, de qué manera podemos ser un poco más objetivos como para no sobreinterpretar lo que el usuario haga. Es que un poco acá lo mismo, no hay uno no puede ser objetivo. Ya acá las pruebas proyectivas uno no es objetivo. De hecho, el psicodiagnóstico, como yo siempre lo he enseñado también en pregrado, es un proceso subjetivo porque va a depender las preguntas que tú hagas, a la persona que tú elegiste hacerle la pregunta, lo que yo construí con el paciente, cómo fue el rapport que se hizo conmigo, que pucha, conmigo se me cerró más que contigo menos, yo hice hincapié en algo que me llamó la atención de un dibujo y reparé en eso y por eso le pregunté y otra persona no le pregunta. Entonces, finalmente es una suma de cosas que me va a hacer un diagnóstico. Por eso decía, un indicador acá no es llegar y decir, esto automático, cabeza grande significa esto, dibujo chico significa esto. Eso es poco ético. Ahí uno tendría que ser suficientemente criterioso y ir viendo, a ver, ya lo que se me repite, la entrevista, hablé con el papá, aparte con niño, uno nunca habla solo con el niño, entrevisto al papá, entrevisto a la mamá, a veces a un tercero que es el colegio, eh, lo que me salen los dibujos, después sabe que el dibujo no me basta, le aplico un CAT, le aplico un TRO, y después de eso voy viendo lo que hago, pero finalmente no es diagnosticar por diagnosticar. De hecho, puede que el niño no tenga ningún diagnóstico, tenga cierta sintomatología nomás depresiva, sintomatología ansiosa, una forma de ser más introvertida, pero no por eso va a ser patológico. Y después la idea es llegar a una hipótesis comprensiva de que por qué le está pasando lo que le está pasando al niño, entendiendo todo lo que yo recabé en este proceso investigativo que tiene fase el psicodiagnóstico. Un psicodiagnóstico no es aplicar una prueba sola, tiene etapas que son por lo menos 6, 7. ¿Sí? No sé si te respondí. Seguimos. Ahora, muchas gracias a todos por su participación, pero por términos de tiempo vamos a finalizar esta ronda con María Eugenia, así que le doy la palabra. Para hacer sorteo después. María Eugenia. Hola, ahí sí, sí. Mira, mi consulta está relacionada con algunas cosas prácticas de la aplicación de los test. Uno es, por ejemplo, pensando en un niño de 6 años, ¿cuántos dibujos se le podrían pedir? ¿Desde qué sesión es recomendable que haga la respuesta de los test? Y puntualmente el test HTP, ¿desde qué edad? Porque he visto que hay algunos que son desde los 8 años y hay algunos que pueden ser más pequeños. Entonces, de los 6, si es recomendable, así como el que tú nos dijiste, dibujo libre, figura humana, persona bajo la lluvia y familia, o escoger alguno de esos 4. Ya, con respecto a la edad, yo les decía, desde que el niño ya entiende la consigna, tú le podrías hacer cualquiera de los dibujos, pero que sea capaz de, ya entiendo lo que es un árbol, por lo tanto ya lo puedo plasmar en un papel. Ahora obviamente va a tener menos recursos, va a ser más simple, por lo tanto ideal estos test y los manuales están todos orientados como los 6 hacia arriba. Y yo le puedo pedir todo lo dibujos que quiera. Yo generalmente nunca hago una gráfica, o sea, yo cuando le aplico dibujos, le hago por lo menos 4. Hago la primera sesión con los papás de levantamiento de información, anamnesis, entrevista, motivo consulta. Con el niño, también motivo consulta, información de su área de desarrollo que me pueda dar información, que los papás no pueden a lo mejor remitirme eso, porque no saben con lo que les pasa en el colegio, cómo se sienten, cómo duermen, qué sé yo. Y después al niño, al tiro, después en otra sesión o en la misma, le puedo hacer que me haga 2 dibujos y la mitad de la sesión entrevista, eso sí lo hago yo, ojo, cada uno trabaja también como le parece, pero en esa segunda sesión, que con el niño, por ejemplo, primero, rapport,
¿no es cierto? Puede que me demore en el rapport con el niño dependiendo la personalidad del niño, que necesite jugar con él primero quizás. Espera un segundito. Ahora ya. 2 minutos. Ya, deja. No cierres. Pero doy cuenta. Que mi hijo se fue en un momento, se la puerta y no cierre. Entonces, puedo hacer el rapport, como les decía, puede que yo me tome una sesión completa con el niño, puro rapport. Niños que son mucho más cerrados, que tengo que jugar con ellos, o media sesión es solo jugar, conocerlos, y después, dependiendo de lo que me quede el rato, hago las preguntas que me faltan de la entrevista, que me tienen que ver con el niño, y después hago dibujo. Puedo hacer 2 dibujos en una sesión, otros 2 dibujos en otra sesión. No hay una forma única de hacerlo. Ya eso va a depender mucho cómo se va dando en el proceso. No sé si te respondí. Sí, y en el caso del HTP, he visto algunos manuales que vienen con preguntas relacionadas con el árbol, qué tipo de árbol es. ¿Eso también se tiene que aplicar en el caso de los niños Sí. pequeños? En general, todos estos dibujos terminan con un interrogatorio que tiene que ver con que te cuenten un poco la historia, que también es proyectivo pero verbal. Ya. Claro, hay manuales que te das, dice, porque tú ves un árbol, ¿ese árbol está vivo o está muerto? ¿Está sano o está enfermo? ¿Qué árbol sería? ¿Dónde está ubicado? ¿Está en un desierto solo o está en un bosque con otros árboles? Entonces, según cómo te lo va describiendo el niño, finalmente se está describiendo a sí mismo de manera inconsciente. Mira, está Ya. solo, está seco, está enfermo, es que hay una parte enferma en sí mismo. Es un árbol chico, es un árbol, en cambio, un sauce llorón, o un tremendo pino, una araucaria gigante. ¿Te fijas? Entonces ahí le va dando esas condiciones, igual que en una casa, si está sola, si está fría, si tiene humo, si es sólida o débil o frágil, te está dando la fragilidad de sí mismo. Sí, así que eso también desde los 6 para arriba, de todas maneras. Muchas gracias. De nada. Ya, chiquillos, yo me despido, ahora ustedes sigan con el concurso con Mari, ¿sí? Sí, Y éxito, sí, éxito, vale. a que vemos después en el diplomado. ¿Algo más, Mari, conmigo? Vale. Sí, que me gustaría que dé algunas palabras finales para dejar invitados a los participantes al programa. Sí, acá, chiquillos, bueno, ustedes acá vieron una pincelada de lo que yo les puedo mostrar. Ojalá el diplomado es bastante completo. Vamos a pasar, pues se pasan por muchas pruebas gráficas, psicométricas, vemos el informe psicodiagnóstico, aspecto ético, o sea, es un programa muy interesante, muy completo, ya se le da el material, por supuesto, y todo, así que ojalá los convoco a que puedan sumarse a este desafío, que ya vamos con nuestra 5ª versión, creo, si mal no recuerdo, ya sería el próximo año a lo mejor, y bien, ha tenido muy buenas evaluaciones, así que ojalá, chicos, podamos contar con ustedes también, que es muy importante y formarse, porque todo lo que es proyectivo y con niños, finalmente es la suma de todas las experiencias de los profes, es ir formándose, es ir sacando tips, cosas que voy viendo, experiencia, como les decía, ir soltándome en la evaluación de los dibujos, ir viendo y comparando, finalmente es mucha práctica. Entonces esta es una gran instancia para que ustedes puedan practicar, puedan ver distintas realidades y de los distintos profesores que formamos el programa, finalmente cada uno, ustedes le saquen el sello y el estilo que más les vaya acomodando y hagan su propio estilo. Pero esa es la invitación final y espero verlos por ahí pronto. Ya, Vale, chiquillos bellos, un gusto, yo me despido entonces, Mari, éxito y nos estamos viendo en la que esté próxima muy bien. versión. Igualmente.